justo para analizar las implicaciones de estas leyes que se encuentran ya en la Cámara de Senadores. Saludamos en la línea telefónica con mucho gusto al doctor Ángel Díaz Barriga, él es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Doctor, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas noches, un gusto estar con usted y su audiencia. Muchas gracias, doctor. Estas leyes en materia educativa, estas leyes secundarias aprobadas en la Cámara de Diputados, tornadas ahora al Senado, ¿son positivas, son adecuadas para mejorar la educación en nuestro país, doctor? Bueno, esperemos que el efecto que tengan es realmente contribuir a la mejora de la educación. No fue el mejor sistema para aprobarlas. Yo creo que se cometieron dos errores que son importantes establecer. El primer error es intentar lograr un consenso en temas en que tanto académicos como fuerzas políticas no están de acuerdo. No sé si me explico. O sea, hay quien a través de las leyes quería reinventar al INE. Así es, doctor. Y quería reinventar todo lo que pasó en la evaluación 2013. Y hay quien se oponía totalmente a ello. Entonces, el que se diga que se escuchó a todas las opiniones no es suficiente, porque lo que el Congreso tendría que haber hecho, en mi opinión, es elaborado un documento donde dijera, en estos temas coinciden, y en estos temas las posiciones son completamente contrarias, porque al no haberlo hecho así, y decir, estamos escuchando a todos, primero nos mintió, y segundo, abrió la posibilidad de que viéramos, los que pudimos seguir parte de lo que aconteció ayer en el Congreso y esta madrugada, que viéramos un Congreso desdibujado, manejándose con gritos, como si fuera más un circo, en ocasiones cometiendo agresiones que no se deben pronunciar en un Congreso. Entonces, yo pienso que si el Congreso es la representación nacional, los diputados tienen que aprender a respetarse y respetar lo que representan. Suena incongruente, doctor, que a la hora de revisar leyes secundarias en materia educativa, los legisladores no mostraron ningún tipo de educación y de respeto al poder que representan. Por supuesto, y en vez de expresar argumentos, muchos escuchamos, o lo que escuchamos fueron agresiones, insultos y cosas soeces. ¿Sí me explico? Totalmente. Doctor, ahora, lo escucho. Aquí se prestó a que un sector representado por Mexicanos Primero, por Suma por la Educación, por la red de investigadores en educación, que tienen derecho a tener su punto de vista, pero que para algunos de nosotros están equivocados. Esto es, decir que se está estableciendo pase automático, no se está estableciendo pase automático. Entonces, ¿qué se está sucediendo? Se está estableciendo un sistema de valoración, no de evaluación, de valoración de personas que aspiran a obtener una plaza docente, donde los egresados de las escuelas normales tienen preferencia. ¿Esto es discriminatorio, doctor Díaz Barriga? No, voy a explicar por qué. Lo escucho. En las escuelas normales se forma un profesional para la docencia con 3 elementos. Primero, se le forma en teorías de la educación. Segundo, se le forma en análisis de proyectos curriculares. O sea, si se trata de que un docente entienda qué quiere el Estado mexicano en preescolar, en primaria o en secundaria, la escuela normal ofrece materias que permitan que analicen por qué se han establecido determinados contenidos y a qué proyecto educativo responden esos contenidos. Pero tercero, lo más importante, desde que el estudiante empieza sus estudios en el primer año, está vinculado a la escuela. Lleva una materia que se llama observación escolar en el primer año. Y si ven el plan de estudios de 2018, la materia observación escolar lo que le pide al estudiante de la normal es que desarrolle instrumentos de observación
para lo que está aconteciendo en el aula. Se le dice utiliza técnicas etnográficas de registro y se le dice utiliza técnicas de entrevista para que puedas entrevistar al profesor y sepas por qué hace lo que hace, puedas entrevistar al director o puedas entrevistar, en el caso de alumnos de cuarto para arriba, a los alumnos para que te expresen también qué piensan de lo que están haciendo en la escuela. Doctor Díaz Barriga, pues un tema que es meramente de educación, fundamental para el desarrollo de nuestra nación, tiene tintes políticos ahora en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado de la República. Estaremos muy pendientes de lo que sucede allá en el Senado con la aprobación de estas leyes secundarias y le damos las gracias por habernos acompañado esta noche. Que tenga usted un excelente fin de semana. Gracias. Esperemos que los senadores sí nos den una lección de argumentación. Estaremos muy pendientes y se lo daremos a conocer a nuestro auditorio. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted.